Bueno, me confirman porfa si ven ahí el Excel bien. Sí, señora. Listo. Entonces, vuelve y juega, chicos. Veamos por acá. Lo primero, definimos la condición para verificar si el intervalo pues nos servía o no nos servía. Entonces, eso fue lo primero. Después de eso, lo que hicimos fue ingresar nuestra tablita tal cual como lo hicimos en el cuaderno, multiplicando un FA por un F de XR. Les decía, aquí para el A y el B vamos a tener que utilizar de nuevo condiciones, teniendo en cuenta que nosotros definimos que si F de A por F de XR es menor que 0, entonces lo que hacíamos era cambiar el valor de B por el XR. O, en caso contrario, que si F de A por F de XR era mayor que 0, pues lo que hacíamos era cambiar el límite superior, perdón, el límite inferior para trabajar en el subintervalo superior. ¿Listo? Eso fue lo que definimos la clase pasada. Y es lo que vamos a tener en cuenta aquí. Bueno, no sé cómo cerrar esto. Acá cerrar. Listo. Entonces, vamos a ingresar aquí nuestra condición. Les decía, es necesario que trabajemos con las mismas condiciones que hemos establecido. Entonces, aquí nos quedaría que si f de a por f de xr es menor que 0, entonces, ¿quién sería mi valor verdadero? Entonces, en este caso, si eso se cumple, miren que debe ubicarme el valor de A. En caso contrario, en caso de ser falso, me debe ubicar el valor de XR. Entonces, tal cual lo vamos a escribir. Entonces, tendríamos acá, si f de A por f de XR menor que 0, entonces, ponga A. En caso contrario, ponga XR. Y listo. Enter y ya lo tenemos. En este caso nos dio menos 3. Vamos a hacer lo mismo para el valor de B. Entonces vuelve y juega. Si f de A por f de XR menor que 0, punto y coma. Entonces en este caso, miren que me debe colocar XR. En caso contrario, me debe colocar B. Cerramos y es su. Entonces vamos a trabajar ahora entre menos 3 y menos 1. Para estos tres valores, lo único que yo hago es copiarlos. Vamos a ingresar el error. ¿Ya están ahí? Profe, ¿podías poner otra vez la condición Claro de que B? sí. De las dos, mejor. De B me dijiste, perdón. Ya. ¿Listo? Profe, disculpa, ¿me puedes dejar ver la condición de A? ¿Listo? Profe, pero es que en ambas condiciones dice que si es menor que 0, no tiene nada que ver. No. De hecho, lo recomendable es que siempre nosotros trabajemos ambas condiciones con menor o ambas condiciones con mayor. Porque cuando hacemos una con menor y la otra con mayor, tenemos dificultades. ¿Cuál sería la diferencia? Les voy a escribir acá. Entonces, si yo trabajo ambas con menor, me quedaría
para el valor de A y para el valor de B. Entonces, si ambas las trajo con menor, miren que para A conservo el mismo valor. Para B ubico el XR. ¿Listo? Caso contrario, si yo voy a trabajar con valores mayores, entonces tendría que empezar al contrario. Valor verdadero, XR. En caso contrario, A. ¿Listo? Entonces, ahí es donde está el truco de esta parte, en que nosotros escribamos muy bien esas condiciones. Aquí no sería A, sino verdadero. O sea, esto sería lo verdadero y esto sería lo falso. Pero siempre partiendo de la misma. Ahora, esto aplica para el límite inferior. ¿Quién sería para el límite superior? Entonces, si voy a trabajar con menor que 0, miren que el verdadero es XR. Pero si esto no se cumple, entonces el falso sería B. Si trabajo con mayor que 0, entonces con mayor que 0, el verdadero sería B. En caso contrario, tendría que ubicar el XR. Esto sería para el límite B. Entonces, la recomendación siempre es trabajar solamente o con menor o con mayor. No se recomienda colocar una condición con menor y la otra con mayor porque tenemos dificultades. ¿Listo? Profe, yo las puse en A con mayor y en B con menor, pero pues me da, no Bueno, pasa nada. no pasa nada, pero pilas. Listo. Vamos a incluir el error aproximado. Entonces ya sabemos que es valor absoluto del actual menos el anterior dividido entre el actual y multiplicado por 100. Entonces estamos iniciando efectivamente con un error del 50%. Vamos a dejar esto con un par de decimales nomás. Listo. De aquí en adelante, lo único que nosotros debemos hacer es arrastrar. Entonces miren que por acá ya estamos diciendo que con un error del 0.04% tenemos un XR que sería menos 2.2607. Ahora, lo que podemos hacer para mejorar este proceso es de una vez definir acá la tolerancia en el error. ¿Qué fue lo que nosotros en el primer momento notamos como un tau? Entonces, ¿quién sería esa tolerancia en el error? Hemos trabajado normalmente con potencias de 10 a la menos 3. Puede ser mayor. Probemos, por ejemplo, con una potencia de 10 a la menos 5. Entonces tenemos 0.00001. Quiere decir que acá yo le puedo añadir otra condición que me indique cuándo termina mi proceso. Entonces, ¿cómo me quedaría? Vamos a decirle que sí, si este error es estrictamente menor que el que hemos definido para la tolerancia, entonces el valor verdadero, ¿cuál sería? Qué sé yo, termine el proceso. Ustedes le escriben el que prefieran. Punto y coma, en caso contrario, pues, ¿qué ocurre? Que debo continuar con las iteraciones, ¿cierto? Iteraciones, o qué sé yo, continuar, seguir, bueno. Ustedes lo escriben como prefieran. Y lo mismo. Miren que en este caso, como esto me da 0.04, yo tengo que seguir haciendo iteraciones. Simplemente lo arrastro. Vamos a aumentarle a este las cifras. Para que se note la diferencia. ¿Listo? Miren que acá todo esto me dice que debo continuar con las iteraciones hasta aquí, que fue la iteración, ya miramos qué número. Hasta la iteración número 25.
Me dice que he terminado el proceso y que mi raíz es menos 2.2616707. Es que lo que estamos haciendo, llevando el mismo proceso que hicimos a mano, exactamente en el mismo orden. Y listo. Solo que aquí, pues obviamente nos evitamos hacer todas estas operaciones a mano y no nos arriesgamos a que por acá omitamos los decimales y tengamos dificultades. ¿Listo? ¿Claro lo que hicimos? ¿Podrías poner lo de continuar con iteraciones? Ahí la condición de ahí. Claro que sí. Ya la tienes. Ah, bueno, ¿les puedo borrar estas anotaciones? Que son las que de pronto ahí no nos dejan ver. Listo. Listo, ahí lo tienes. ¿Listo? Profe, ¿me puedes dejar ver la del error, por favor? Ya, dame un segundo, quito esto. ¿Listo? Pero acá no lo alcanzan a ver. Bueno, arriba lo visualizas. Profe, ¿me podrías dejar ver, por favor, la del XR del numeral 2, por decirlo de esa manera? La XR del numeral 2, no sé cuál sería. No, o sea, entonces, déjame ver la XR, Sí, la que da -2, abajito entonces, del -1. aprendan a interpretar eso. Uno lo pueden decir de acuerdo a la celda. En este caso sería la celda D10. O lo puedes poner en términos del número de la iteración. Entonces sería la iteración número 2. Para que nos quede más fácil saber para dónde vamos. ¿Listo? Y es la misma formulita que tenemos arriba porque lo único que hice fue arrastrarla. Vale, profe, gracias, ya. Ok. ¿Listo? Esa la arrastramos toda. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a mirar con el ejercicio que tenían de tarea. A ver cómo les fue. Entonces tenemos, vamos a trabajar en una hoja 2. La función, ¿me pueden dictar la función, por favor? -12 Sí, menos 21x sí. más 18x al cuadrado 18x al cuadrado, sí. Uy, espérame. 18x al cuadrado. menos 2.75x al cubo. 2.75x cubo. ¿Ya? ¿No más? Hasta ahí sí, profe. Ok, entonces esta va a ser mi f de x. Ujú. Listo.
Entonces tenemos nuestra función tenía que calcular, recuerdo, la primera raíz positiva. Sí, señora. Sí, ¿Qué señora. límites tomaron para A y para B? A3 y B1, profe. A3 y B1. Señora. Bueno, aquí tenemos ya un error en la definición de los límites. Porque los Y dos es son que positivos, siempre ¿no? Tiene que ser al revés. nuestro valor de A va a ser el menor, va a ser el de la izquierda. Acuérdense cómo definen intervalos en la recta real. Yo Entonces tendría coloqué que ser, 2.5, profe. bueno, no hay problema con el 1 y el 3. Tendría que ser A igual a 1 y B igual a 3. ¿Listo? Entonces, tengan cuidado Listo, con profe, ya estas los cosas. cambié. Listo, bien. Bueno, función evaluada en A. Uy. Y función evaluada en B. Listo. Entonces vamos a ingresar la función evaluada en A. Entonces nos queda menos 12 menos 21 por el valor de A más 18 por el valor de X elevado al cuadrado menos 2.75 por el valor de X elevado al cubo. ¿Listo? Listo, profe. Y eso nos da menos 17.75. Caso similar para B, en cuyo caso nos da 12.75. Vamos a colocar la condición. Noten que lo único que yo estoy haciendo es aprovechar y tomar la del ejercicio anterior. Si quieren, la pueden volver a escribir. Tenemos el A, el B. El XR, el FDA, el F de XR y el error aproximado. Entonces, para la primera iteración tenemos que el A es el mismo, que el B es igualito. Y empezamos a ingresar nuestras fórmulas. Entonces, de nuevo el XR, A más B dividido en 2. Función evaluada en A, entonces va a ser igual a menos 12 menos 21 por el valor de A, más 18 por... bueno, acá acuérdense que yo les decía la semana pasada, creo que era Minas, no sé, que el chacot o el acento circunflejo no le funcionaba. Entonces, pues ustedes pueden siempre escribir las funciones como potencia. Entonces sería más 18 por potencia de el valor de A, punto y coma, el exponente, que en este caso es 2, menos 2,75 por potencia del valor de A elevado a la 3. Cualquiera de las dos formas de escritura es correcta. ¿Listo? Entonces, menos 17.75. Y lo mismo voy a hacer para el valor de XR. Entonces, aquí debo cambiar mi celda, que en este caso es la celda E9. E9, E9. ¿Listo? Y eso nos da menos 4. Y ya prácticamente lo tenemos. Ingresamos las condiciones. Entonces vuelve y juega. Si f de A por f de XR es menor que 0, entonces debe ubicarme el valor de A. En caso contrario, debe ubicarme XR. ¿Listo? Vamos con la otra. Si f de A por f de XR
menor que 0, punto y coma, XR, en caso contrario, el valor de B. Y listo. Copiamos esta, ingresamos el error. Valor absoluto del actual menos el anterior dividido en el actual y multiplicado por 100. Y listo, chicos. Aquí tomemos un número de iteraciones, qué sé yo, unas 13. Y simplemente esto lo vamos a arrastrar. Y ya estuvo. Estaríamos diciendo que la raíz aproximadamente se ubica en 2.21. Si quieren pueden colocar la condición. Ah, bueno, pero no definí el error. Démoslo así nomás. Es posible que podamos tomar un par de iteraciones más. Y listo, ya lo tenemos. Entonces miren que hacer este proceso es bastante rápido y bastante sencillo. O sea, solo está en que nosotros leamos bien la función para poderla ingresar y ya el resto es mecánica, es aplicar las mismas condiciones. Por ahí le escuché a un compañero unos límites diferentes. ¿Me puede regalar los valores, por favor? ¿Los que dije yo? Sí, 2 y Profe, 2 y 3. Entonces, ¿qué pasa con 2 y 3? Miren que también el intervalo sirve y vamos a obtener también una aproximación correcta que es un XR de 2.2198. Esa es la ventaja. profe, o sea que no importa los valores, siempre o sea, el intervalo nos va a dar igual, ¿cierto? O sea, desde que los Claro, valores sean apropiados nos va a dar desde igual que, el final. exactamente, desde que el intervalo sea apropiado, no interesa. No sé si de pronto algún compañero intentó con otro intervalo que me lo regale. 2 y 2.5, bro. 2 y 2.5. Miren. Funciona perfecto. ¿Qué es lo único que tenemos? Que a veces cuando tomamos un intervalo muy grande, pues lo único que puede ocurrir es que toque hacer un poquito más de iteraciones, pero Excel no las hace, entonces tampoco es problema. Pero siempre vamos a llegar a la solución. Esa es una ventaja que tiene bisección, que puede ser demorado, que nos puede llevar un buen número de iteraciones, pero siempre converge a la solución. Siempre nos va a llevar a nuestro valor de XR. Y listo. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Otra vez escribí intertalo. Listo. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Profe, todo clarísimo. Todo clarísimo. Bien. Profe, estoy aquí terminándolo. ¿Te estás Profe, terminándolo? Bueno, por eso. una pregunta, ¿tú puedes subir este documento allá al campus? Es que, bueno, en mi caso yo estoy desde el celular. ¿Cómo así que desde el celular? O sea, es que no puedo hacer esto, o sea, estoy acá en clase, pero no puedo hacer los ejercicios que tú estás haciendo, pues porque estoy en el celular, el computador lo tengo mantenimiento. Bueno, de poder subir el archivo yo lo puedo subir. Pero sí, el llamado es a que ustedes, precisamente por eso yo les indico la clase anterior, si vamos o no vamos a trabajar con Excel. Porque la idea de esto, pues, no es copiar fórmulas. O sea, a mí no me sirve de nada que ustedes, profe, déjame ver la fórmula de tal, profe, tal otra. Necesito es que ustedes vayan practicando y vayan escribiendo las fórmulas a la par.
¿Por qué? Porque se nos pueden presentar particularidades. Cada computador está configurado de forma diferente. Por ejemplo, el mío trabaja con coma. Es posible que a algunos compañeros no les funcione trabajar con coma, sino que deban trabajar con punto. Lo que mirábamos hace un momento con el tema del punto y coma, eso va mucho en la configuración de cada uno. Otros debe estar con coma, otros puede estar inclusive con 2 puntos, aunque esa no es muy común, pero se puede presentar. Entonces la idea es ir trabajando a la par. Con eso ustedes le van cogiendo el ritmo al Excel, van ingresando sus funciones solitos y demás. Porque si no, pues no tendría sentido. Nos quedaríamos mejor trabajándolo solo a calculadora, ¿listo? Listo, Bien. profe, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cuándo sube la grabación de la clase, profe? En la tarde. Lo mismo con el tema de la grabación, pues realmente no necesitaría ni siquiera subir la grabación, porque pues se supone que ustedes están todos en clase. Entonces, si hemos estado todos en clase, pues todos hemos ido trabajando, hemos ido puesto en práctica lo que se está haciendo. Entonces, tampoco realmente se necesitaría de la grabación, ¿no? Entonces, pila, chicos. Profe, ¿me puedes poner un momento el intervalo del comienzo en A1 y B3 para mirar si me quedó bien? Por favor. A1, entendí. Sí. ¿Esta? O sea, no, a tu izquierda en el comienzo, o sea, en vez de 2 y 2.5, 1 y 3. Ah, ya entendí. Los valores de A y B. Listo. Ahí lo tienes. Gracias, profe. Listo, bien. Van a trabajar otra función. Van a trabajar la función Euler a la menos X. Euler a la menos X más X a la menos 1. Una función sencillita. Rápidamente, cada uno la va trabajando. Bueno, ese es otro aspecto, ¿no? Que en estas clases generalmente, de una vez en la misma clase, pues hacemos un ejercicio y lo subimos a la plataforma, el cual debe estar antes de finalizar la hora de clase en plataforma. Bueno, rápido con esta función, chicos, y comparamos. ¿Cómo les fue? ¿Qué fue lo que dijiste, profe? ¿Que tenemos que subir el ejercicio que hicimos en clase? Este no. Este no lo vamos a subir por ahora, pero sí para las siguientes clases, pues la recomendación es que vayan trabajando a la par, insisto, porque una vez finalice la clase, pues simplemente yo les digo, suban tal ejercicio a plataforma y ya. Por hoy no lo vamos a hacer. Entonces van a trabajar esta función. Voy a dejar de compartirles pantalla y ya comparamos para ver cómo les fue. ¿Listo?